Bienvenidos todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión llamada Materiales no metálicos para aislamientos en alta tensión por el doctor Rafael Mier. Esta charla está siendo principalmente enfocada para estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro. Para los que no nos conocen, bueno, les comentamos que nosotros somos la Sociedad de Potencia y Energía de la Asociación Internacional IEEE, por sus siglas en inglés, la cual se encarga de hacer actividades técnicas y no técnicas relacionadas con la generación, transmisión y distribución de energía. Dentro de sus grupos de trabajo también está el grupo de Women in Power, en el que se busca que las mujeres puedan tener un papel dentro del sector energético y puedan crecer profesionalmente. Para la comunidad de esta sesión se está transmitiendo por nuestra página de Facebook para que ustedes puedan acceder a ella y volver a verla. De tal manera que sea, si alguna de los puntos que quieren retomar, pues lo puedan ver. Están viendo en pantalla las redes sociales. Los invito a que nos acompañen en la última actividad que vamos a tener esta semana para concluir pues nuestro año de actividades del capítulo. Bueno, entonces de esta forma les permito decir algunas consideraciones. Les vamos a pedir que todas sus preguntas sean por el chat, las vamos a retomar al final para que el doctor las pueda contestar, para que puedan recibir la constancia de participación y si el doctor nos da material, que damos por correo para quienes llenen el formulario. Les agradecemos si pueden permanecer con los micrófonos apagados. De esta forma les presento a nuestro importante ponente del día de hoy, el doctor Mier. Tiene la licenciatura en física por la UNAM, hizo la maestría y el doctorado en la Universidad de Rice en Estados Unidos, ha sido miembro de IEEE desde 1977, fue presidente de subsección y posterior sección Querétaro del IEEE. Ahora tiene el título de Life Member, que es la última categoría de miembros que tenemos en IEEE, lo cual es un honor para la sección. Y además de que es un investigador y empresario en áreas de aislamiento de alta tensión y materiales compuestos. Doctor, un honor verlo. Está en mute y ahorita podría presentar usted. Sigue en mute, doctor. Muchas gracias, Dulce. Te felicito por estos esfuerzos tan padres de promover las actividades que tienen relación con los sistemas de potencia, porque es algo tan importante en el país y que tan pocos estamos involucrados en ello, y pues de tu labor creo que vale mucho la pena, y pues la sección Querétaro creo que estamos contentos de que estemos marcando línea en esa dirección. Muchas gracias. Pues si me permiten voy a empezar a compartir la plática del día de hoy, y que se trata de materiales no metálicos para aislamiento en alta tensión. Y creo, sí me ven por ahí, sí se ve la pantalla. Sí, ya vemos la pantalla completa y también lo vemos a usted. Muy bien, pues estamos, entonces estamos apoyando el proyecto de Women in Power, de la sección Querétaro, en una conjunción entre Guanajuato y Querétaro como sección de capítulo compartida, como fue cuando empezamos la sección, y cuando empezamos la subsección Querétaro, y pues estamos aquí, mucho gusto. Mi nombre es Rafael Mier Maza, trabajo en Grupo Driel y soy Life Senior Member del IEEE, y pues aquí vamos a seguir. ¿Qué es un aislante? Desde el punto de vista de la física, es un elemento entre dos conductores que permite que puedan permanecer a diferente potencial eléctrico sin causar brinco de corriente del uno al otro. Es decir, tengo dos metales, un metal a tierra, un metal a otro, a potenciales diferentes, y pueden mantenerse en esos potenciales porque el medio que los rodea aísla la capacidad de que las cargas viajen de uno hacia el otro. Eso es un aislante.
toda la ciencia de todo lo que vamos a ver el día de hoy se basa en lo más simple del mundo, que es la ley de Ohm. Ni las ecuaciones de Maxwell, ni los laplacianos, que es la ley de Ohm. V igual a I por R, donde I es la corriente en amperes y R es la resistencia. El voltaje es la diferencia, se miden en volts, en amperes y en ohms en el sistema internacional. Y el punto es este: si yo tengo un aislante, quiere decir que para que el voltaje se mantenga, la resistencia debe ser infinita para que la corriente sea cero, de tal manera que el producto I por R sea el mismo voltaje. Pero no existen aislamientos perfectos. Cuando tenemos un buen aislante, la corriente que fluye es muy pequeña. Y vamos a definir que tenemos algo que es un buen aislador cuando la corriente que fluye es menor que un valor específico que nosotros necesitamos. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en alta tensión, no se permite que la corriente que fluye de la línea hacia tierra a través mío sea mayor de 0.5 miliamperes. Bueno, si tengo el voltaje y la corriente debe ser 0.5 miliamperes, pues con V igual a I por R, puedo sacar cuál debe ser la resistencia que debe tener la pértiga o el equipo que yo utilizo, y si la corriente que pasa es menor que 0.5 miliamperes, quiere decir que ese material que estoy usando es un buen aislante. Todos los aislantes son buenos, pero no se puede hacer un aislante perfecto, porque al estar fabricando siempre va a haber algunas impurezas o algunos compuestos que van a permitir que haya por ahí algunos electrones libres, y esos electrones libres se van a mover de un lado para el otro y la corriente no va a ser estrictamente cero. Una corriente estrictamente cero solamente se puede lograr cuando la diferencia entre los dos conductores es el vacío absoluto, porque entonces no hay electrones que se muevan y entonces pues, la corriente va a ser absolutamente cero. Entonces, un buen aislante, yo voy a fijar el valor que quiero que sea micro, pico o nanoamperes, que voy a permitir que pase, y con ese criterio vamos a trabajar en esta plática del día de hoy. No hay aislante perfecto fuera del vacío. Un buen aislante cuando la corriente que fluye es irrelevante, o sea, menor a cierto valor. Bueno, ¿se puede hacer un aislador con cualquier material, con cualquier cosa? Se lo preguntaba yo a mis alumnos y me decían, si yo hago un aislador con alambre de cobre, ¿va a funcionar? Y obviamente me decían, no, pero como nos lo está preguntando, pues entonces la respuesta es sí, porque algún truco alguna carta bajo la manga se está guardando. Y pues sí, miren, si yo hago un aislador a base de un conductor y lo hago largo, tan largo como sea necesario para que la resistencia de ese cobre sea tan grande, que la corriente que pasa es tan pequeña que satisface mi valor, sí puedo hacer un aislador con un alambre de cobre. Sería antieconómico e impráctico a lo mejor. Tendría que poner la base de mi aislador aquí y a lo mejor la otra punta del aislador donde va a poner alta tensión en la luna, pero de que logro con lo suficientemente largo una resistencia alta, que la corriente sea tan pequeña que sea aislante, sí lo puedo hacer. Eso obviamente es una extrapolación al absurdo o al extremo, pero quiero que se entienda que eso define cuándo se considera que un aislante nos va a servir como aislante o no, en un punto de vista práctico, no teórico. Los aislamientos desde el punto de vista molecular, bueno, pues miren, si tenemos aquí, si ustedes ven aquí, tenemos una molécula. Todas las moléculas tienen el núcleo con cargas positivas y además tienen neutrones y muchos otros cientos de partículas elementales que los físicos nucleares han descubierto. Pero a fin de cuentas, básicamente, son protones y neutrones. Y alrededor de la esfera del núcleo hay electrones. Están uniformemente repartidos. Pero si yo pongo una carga, un campo eléctrico, entonces, si la carga positiva está aquí del lado derecho,
Los electrones que son negativos se van a correr en esa dirección y el núcleo va a quedar más bien en la dirección de la carga negativa del otro lado. O sea, se va a hacer un dipolo porque se va a separar. Hay dipolos permanentes y hay dipolos que se rompen. ¿Cuándo podemos decir que falló un aislamiento? Cuando el dipolo se rompe, cuando los electrones quedan libres y entonces ya pueden circular atraídos por el voltaje positivo o negativo según para dónde vayan. Entonces, desde el punto de vista del módulo se hace un arreglo dipolar. Por ejemplo, si yo tengo un capacitor que está lleno de miles, millones de dipolos, pero todos van a jalar los electrones para un lado y todos van a jalar los protones, los núcleos para el otro lado, y entonces un capacitor en los extremos de las placas va a tener carga negativa de un lado y carga positiva del otro lado, independientemente de que la carga no viajó desde un electrodo al otro, simplemente se hicieron dipolos, de tal manera que todo lo positivo quedó de un lado y todo lo negativo quedó del otro lado. Bueno, esto es importante. Si un material no es perfecto, se le introducen impurezas que puede tener átomos que permiten electrones libres. Por ejemplo, le pongo algunas partículas de cobre que tienen electrones libres en su última línea en sus últimos niveles electrónicos. Esos electrones libres van a ser parcialmente conductores. Cuando yo ponga un campo eléctrico, va a haber una cierta corriente que va y viene con la corriente alterna, pero el dieléctrico no se rompe. El dieléctrico se sigue siendo un aislante, pero esas partículas o defectos o fallas que tiene van a permitir que haya algunos electrones que se mueven, y eso es un aislador contaminado o es un intencionalmente provocada esas fallas, va a ser un semiconductor. Permite que haya movimiento de corriente sin que falle el aislamiento. La resistencia de aislamiento, entonces, es muy importante, que es la rigidez dieléctrica. ¿Qué es la rigidez dieléctrica? Pues a fin de cuentas nada más es cuánto voltaje le puedo meter a un pedazo de material aislante para que no falle. Si yo lo tengo de muy grueso, puedo meterle mucho voltaje. Si lo tengo muy delgado, puedo meterle muy poco voltaje. Pero el chiste es que el valor de rigidez dieléctrica escrito es el valor al que el aislante, cuando le voy subiendo el voltaje, le voy subiendo el voltaje, el aislante se rompe. Bueno, y aquí vamos a ver algo muy interesante. Fíjense, el aire es seco, conste, tiene 3 kilovolts por milímetro. El aire real en el que nos movemos nosotros tiene una humedad relativa, y entonces la regla de manejo de sistemas de alta tensión en aire normal, en atmósfera como la nuestra, es de 1 kilovolt por centímetro. Es lo que se considera la distancia razonablemente segura. 1 kilovolt por centímetro, no menos. Un aislador de 115 kilovolts va a tener una altura de extremo a extremo de 115 centímetros. Uno de 230 kilovolts va a tener más o menos 2,5 metros. Uno de 400 kilovolts más o menos 4 metros. Pero miren aquí los materiales. Por ejemplo, van a ver el aceite mineral, que es un poquito superior al agua. La porcelana ya tiene un valor más alto en su valor volumétrico. El agua, fíjense, el agua está muy superior al aire. Nadie lo podemos creer, pero es agua desmineralizada, es agua limpia, agua destilada, que no tiene nada de partículas minerales como tiene el agua de pozo que nosotros bebemos o que tomamos en la calle. Entonces el agua es un buen dieléctrico, pero el agua pura. El agua de lluvia es totalmente aislante. Entonces, ¿por qué fallan los aisladores? No por el agua, sino porque cuando el agua toca la superficie del aislador se contamina con los contaminantes que tiene depositados en la superficie del aislador y se hace un líquido conductor. El aceite de silicio mejora, la alúmina mejora, y van a ver que van subiendo, pero me llaman aquí la atención dos que quisiera mencionar, que es el EP, el etileno propileno,
y el XLP, que son los que se utilizan para hacer cables subterráneos, y el Low Density el polietileno de baja densidad también. Estos no son valores exactos, ¿sí? Yo tomé el promedio porque hay una gama amplia entre un fabricante y otro, y entre una calidad de fabricación y la otra hay una gama. Yo nada más tomé el valor promedio porque tenía que tener un número para poder ordenarlos. Pero fíjense aquí abajo, por ejemplo, el PVC, cloruro de polivinilo, es muy buen dieléctrico. Lo malo es que si arquea, se inflama, se prende. Y una película delgada de silicón, fíjense, ese tiene más de 1000 kilovolts por milímetro. O sea, y ahí es donde viene la gran ventaja de la nanotecnología. Si yo pongo una milicapa y una minicapa y una minicapa y una minicapa y las pongo juntas, puedo alcanzar voltajes altísimos. Si ya lo pongo el compuesto grande, pues ya me da como del orden de 25, 30, pero en este caso me da 1000, pongo muchas pegaditas de 1000, puedo hacer un valor muy grande, ¿no? Bueno, entonces ahí les dejo la tabla, creo que puede ser interesante. De los aislamientos volumétricos, tenemos aislamientos sólidos. El más antiguo era la baquelita, pero el más antiguo que perduró, que ya lleva como 150 años, desde 1850, ya unos 170 años, es la porcelana. Después empezaron los epóxicos, las cicloalifáticas, que son bastante buenos, pero no le llegan a la porcelana. Pero son más fáciles de maquinar y se pueden inyectar con formas más complejas, etc. Después está el acrílico, que es muy bueno, y además el acrílico es un material excelente porque le pone un arco eléctrico y arco eléctrico y arco eléctrico y nunca se deshace, sino se reconstruye todas las veces. Y eso lo descubrimos nosotros hace algunos años. El ABS, el EPR y el XLP, que son los que se utilizan para cables. En los líquidos tenemos el aceite mineral, tenemos el Ascarel, que fue la maravilla de los 70s, el PCB famoso, que es súper tóxico, que contamina, unas gotitas contaminan varios hectáreas de ríos, y está totalmente prohibido. Todavía queda por allá algún que otro transformador de hace 40 años, pero el desecho tiene que ser totalmente apegado a las normas porque es muy tóxico. La madera impregnada en aceite, papel en aceite, el agua pura desmineralizada, como les decía, el agua pura es un buen dieléctrico y de hecho nosotros lo usamos mucho para lavar aisladores porque es buen aislante. De los gaseosos tenemos el aire, el vacío, y hay uno muy interesante que es el hexafluoruro de azufre, que es el F6, que tiene propiedades muy interesantes, como que cuando hay un arco eléctrico muy fuerte que rompe la molécula se recompone después de que pasó el arco. Pero una vez que la molécula se recompone, absorbe mucho calor del sistema para recomponerse y ese calor que le quita hace que se enfríe el contacto y entonces no son contactos que se quemen o se calienten demasiado, porque el mismo SF6 recupera temperatura y ayuda a enfriarlo. Es muy interesante ese material y por eso se utiliza muchísimo en los sistemas más sofisticados. Y en los aislamientos superficiales, o sea, también hay muchos materiales aislantes que tienen que considerarse no en su volumen aislante, sino en lo que es su comportamiento en la superficie. Y tenemos muy buenos el vidrio, la porcelana, el epoxi, que puede formar cierto tracking, el hule de silicón y el hule de etileno propileno, que empezó siendo muy bueno, pero que como es un plástico a base de carbón, forma tracking, como vamos a ver un poquito más adelante. Todos estos anteriores que vimos son aislamientos estáticos, pero hay aislamientos en transitorios, como es el óxido de zinc en apartarrayos o los interruptores en aire o los interruptores de hexafluoruro de azufre, que lo vamos a ver también un poquito más adelante. Entramos pues entonces a los aislamientos sólidos. En este caso, como verán, estoy yendo muy por encima porque el material es amplio, ¿verdad? Después, si me hacen preguntas después, podemos profundizar en alguna. Miren, esta es una maravilla, esto es muy alta tecnología, son los cables subterráneos. El conductor va adentro, el conductor puede ser de cobre o de aluminio, pero se inyecta
a través de un proceso de extrusión va saliendo el cable y pasa por una inyectora de plástico y inyecta un plástico muy denso que puede ser EPR, Low Density, el polietileno de baja densidad o XLP, crosslink, o sea, polietileno entrecruzado, y forma lo que es el aislamiento del cable. Pero ese aislamiento, bueno, además, después se pone otro semiconductor y aquí arriba se pone una malla metálica. Esta malla metálica tiene la obligación de permitir que yo lo pueda tocar. O sea, esta malla metálica está a potencial de tierra. Si aquí adentro tengo un cable de 115,000 volts, 230,000 volts o 60,000 volts, hay un voltaje inmenso entre este conductor aquí y esta tierra aquí arriba, en este espacio de unos 2 o 3 centímetros. Entonces, este de aquí es un súper aislante que tiene que ser perfecto. Tiene que estar trabajado peor que en quirófano, porque cualquier partícula, cualquier impureza o cualquier burbujita es un concentrador de campos eléctricos que con estos voltajes tan grandes va a generar fallas en el cable. Pero hay otra cosa muy interesante. Entonces aquí todo es infinito. Trabajar en física, trabajar problemas infinitos es precioso porque no pasa nada, ¿no? Todo se comporta uniformemente a todo largo. Pero aquí resulta que a veces los cables se acaban. O a veces tenemos que conectarlos a una terminal o a un conector o a otro sistema y aquí se termina el cable. Entonces, entre semiconductor y semiconductor, aquí adentro, por acá, allá adentro del cable, las líneas de campo son radiales, totalmente radiales, porque hay simetría para la derecha y para la izquierda. Pero cuando llego aquí al extremo, esta tierra que está aquí arribita, con este conductor que está aquí, en este pedacito de aislamiento, en 115,000 volts, va a romper el aire y va a fallar de todas. Un cable maravilloso de 115 kilovolts, lo corto, le aplico tensión y lo trueno inmediatamente. Pero ¿cómo le hago para conectar los cables? ¿Cómo empalmo 2 cables, por ejemplo? ¿Cómo conecto un cable ya finalmente al tablero donde va a ir o a la línea aérea, lo que sea? Y entonces aquí entra algo muy interesante. Esto de aquí se llama cono de alivio. En los que nosotros trabajábamos hace muchos años allá en Condumex, los conos de alivio eran unas piezas metálicas que eran como alambritos de cobre que crecían hacia los lados. Ahora los conos de alivio son semiconductores de los que les estaba hablando allá atrás y tienen cargas libres que permiten que los campos, que aquí el potencial se tienda a uniformizar. Y entonces las líneas de campo eléctrico que aquí me van a reventar el aislamiento suben con la pendiente del semiconductor y se alejan del punto de ruptura que está por aquí, que me va a hacer el daño en el aislador. Y después de aquí baja un plástico aislante por acá. Entonces el cono de alivio, pues es un cono, suaviza los campos eléctricos. Suaviza los campos eléctricos y permite que ya no falle. Y luego aquí más adelante se mete una manga encima y aquí se pone la zapata y entonces aquí está, miren, aquí tenemos, acaba el conductor aquí, esto está conectado a tierra, porque si pueden ver, la tierra se conecta hacia atrás, abajo del semiconductor. Y entonces todos aquí tienen un cono de alivio, luego sigue el cable con su plástico aislante, y luego aquí se quita el plástico aislante, se quita el semiconductor y aquí se conecta la zapata. Y cuando el cable llega a terminales de baja tensión subterráneas, igual estos conectores NL también tienen aquí su cono de alivio que gradúa el campo eléctrico y que permite que no falle el cable en este punto. Y además estos conectores, hay algunos que son para hacer con carga, o sea, se pueden quitar y poner con el sistema energizado, con una pértiga, desde luego, porque no lo puedo coger con la mano.
y hay otros que son sin carga, pero sí existen. ¿Qué pasa cuando el cable tiene una pequeña impureza, una pequeña falla o tiene algo de humedad? Bueno, es un plástico, como les dije, y ustedes saben que todos los plásticos están hechos con átomos de carbón que están ligados a hidrógenos y a otros elementos para hacer la molécula. Cuando se rompen los iones en el aislante, es una foto microscópica, se empiezan a hacer rupturas, se empiezan a hacer caminos carbonosos, y estos caminos carbonosos son caminos conductores que van reduciendo la distancia aislante. Por ejemplo, miren, aquí está el cable, una sección transversal del cable, y aquí se va rompiendo el aislante y se van haciendo caminos carbonosos. ¿Qué distancia aislante me va quedando? Pues ya no me queda de aquí hasta acá, ya nada más me queda de aquí hasta acá. Y claro, si ya me queda nada más de aquí hasta acá, ¿dónde está más concentrado el campo eléctrico? ¿En esta parte de aquí que hay toda la distancia o en esta parte de aquí que nada más me queda este pedacito de distancia? Es kilovolts por milímetro, pues hay mucho más kilovolts por milímetro y aquí esto va a tender a fallar muy rápido. Y aquí es donde falla el cable. Aquí es una burbuja o una impureza y también ahí se concentra el campo eléctrico y empieza a crecer, empieza a hacer arbolitos como esto, que se llaman arborescencias, nos falla el cable. También existen cables que necesitan manejar más corriente, que no cabe en el pequeño conductor que estaban manejando antes, y entonces se manejan buses de fase no segregada, y fíjense que estos buses llevan aquí una manga aislante, porque estamos hablando de una plática de aisladores, no de cables. Aquí tiene una manga aislante que es termocontráctil, se le aplica calor y se contrae, y estas mangas de aquí permiten que puedan coexistir tres fases diferentes de una línea, entre ellas sin que brinque la corriente. Obviamente, si la energizáramos, aquí nos va a brincar entre esta fase y esta fase, pero antes de energizarla, aquí se conectan igual unos conectores que también están aislados, que permiten que no brinque la corriente entre este y este. Pero ahora vamos a suponer que no es esa corriente si necesito manejar altas corrientes como la que manejan las plantas generadoras, necesito un cable más grande. Por ejemplo, como ese. Este es un supercable. Eso se llama bus de fase aislada, que tiene en el centro el conductor y está aislado con aisladores soporte a todo lo largo de la línea. Y aquí afuera está el neutro que está conectado a tierra y yo puedo ir y lo puedo tocar igual que puedo ir a tocar la pantalla de los cables que les enseñé atrás. Este es bus de fase aislada que permite manejar 20,000, 30,000 amperes hasta el transformador, donde el transformador convierte 20,000 volts con baja tensión, 13,000 amperes, 20,000 por 13,000 son 460,000 voltamperes, y lo sube a 200, a 115 kilovolts. Me queda que aquí arriba manejo la misma energía, pero como es voltaje por corriente, cuando bajo la corriente, cuando subo el voltaje de 13,000 a 130,000, por decir algo, 10 veces, bajo la corriente 10 veces, y 20,000 estoy manejando a 10,000, y así, dependiendo de la relación de voltajes que yo haga. Por ejemplo, si aquí son 2,000 y aquí son 130,000, ya por la línea de arriba va la misma energía, pero ya no con 20,000 amperes, sino ya con unos 500, 200, 300 amperes. ¿Sí? Entonces, este es el cable de muy alta potencia, los otros son cables de media potencia y los primeros eran cables de voltaje. Y aquí, bueno, otra parte interesante de los aisladores, que a lo mejor me salgo un poquito, pero ahorita regresamos a ello, es que también en las áreas donde hay mucha humedad y puede haber brincos entre fase por humedad, o animales que de alguna manera abren las alas y tocan entre dos lados, se puede aislar todos los conductores de la subestación,
de tal manera que todas las partes vivas también quedan aisladas, no nada más el aislamiento del soporte, sino que se puede recubrir toda la pieza. Y aquí vamos a entrar a algo muy interesante, miren. Les hablé de cables, ¿sí? Cables. Hablamos de que se necesita un cono de alivio para que no se reviente el cable donde se corta para unirlo a otra cosa. Y entonces aquí, mediante el cono de alivio y la terminal, en este caso es una terminal termocontráctil o contraíble, sale el alta tensión y aquí se topa con un objeto que este es un apartarrayos, que ahorita vamos a ver cómo funciona. Es un apartarrayos para proteger en caso de una descarga eléctrica. Y luego aquí tenemos un cortacircuitos fusible y aquí ya va el aislador exterior que va por fuera. Vamos a regresar a ello. Aquí está una terminal moderna que es de plástico y aquí está una terminal antigua. No, también este es de plástico, pero las terminales antiguas eran de porcelana aquí que trocaban los cables subterráneos en líneas aéreas. De los aislamientos externos hay varios, hay aisladores, boquillas, interruptores y cortacircuitos, apartarrayos, y luego vienen algunos recubrimientos. Y vamos a ir viendo uno por uno. Miren, la boquilla es un aislamiento muy interesante porque tiene varias características. Aquí arriba tenemos alta tensión, aquí, porque aquí viene la línea de fuera. Y aquí adentro va un conductor que va a voltaje y tiene que entrar al transformador en alta tensión también. Aquí arriba, pues nada más hay alta tensión y no pasa nada. El conductor está muy tranquilo. Pero conforme va bajando por aquí, aquí adentro tiene un área pequeña en donde el centro es alta tensión y lo de aquí afuera es tierra. Entonces aquí tiene que cubrir el aislamiento volumétrico interior y estas boquillas tradicionalmente son de papel en aceite que se van haciendo, hagan de cuenta, aquí afuera tengo tierra y luego tengo una pequeña capa con tantito metal y luego papel aislante y luego otra más adentro con un poquito más alto el metal y papel aislante y otra más, son como capacitores que se van construyendo de tal manera que aquí arriba ya nada más queda el pedazo de alta tensión, pero aquí arriba, aquí abajo el campo se va graduando con las distintas capas del capacitor para que no dé el brinco total desde la muy alta tensión hasta tierra, sino que se hagan escalones aislantes, paulatinos, como unos capacitores. Estas son boquillas de potencia. Aquí tenemos unas de las boquillas, luego vamos a hablar de los interruptores. Esto de aquí es un interruptor trifásico. Aquí entran fase 1, fase 2, fase 3, o sea, fase A, B, C, de la línea de afuera y aquí salen al usuario, a distribución a una colonia, a un barrio, a una cosa así. Y aquí adentro hay un interruptor para la fase A, un interruptor para la fase B, un interruptor para la fase C. Y estos interruptores manejan los aisladores gaseosos de que estábamos hablando, que puede ser vacío. Hay otros que son en SF6, otros que pueden ser en aire, pero es un interruptor que cuando se hace el switcheo, mete una tromba de aire a muy alta presión que avienta muy fuerte el arco para que el arco se extinga hacia el lado y entonces se apague el arco. Estos interruptores se utilizan mucho en México, en todo lo que son la distribución. Y aquí tenemos un interruptor de potencia donde aquí adentro está la cámara de interrupción y este es de SF6, hexafluoruro de azufre. Y en el momento que se abre el contacto, se hace una chispa tremenda entre los dos. Y se separa rápido para separar la distancia lo más pronto posible, pero el SF6 se recombina, extingue el arco, le roba calor y se acaba, se extingue con más rapidez. Y luego tenemos aquí, bueno, ya el acelerador. Y aquí tenemos interruptores en aire. Este interruptor gira, este aislador gira y toca este lado
y este de aquí toca a este otro lado. En el momento que se tocan, se hace una chispa. En el momento que se acercan suficiente para que se rompa el aire, se ionice el aire, por eso de la rigidez dieléctrica del aire, se rompe el aire y se hace una chispa, que se extingue cuando se tocan. Pero cuando los separo, a la hora que los voy separando, se hace una chispa y si me tardo en abrirlo, esa chispa me va a fundir el metal que hace contacto en las dos partes aquí. ¿Qué es lo que se hace entonces? Se ponen una especie de cuernos de arqueo, una especie de puntas que cuando se genera el arco, toman el arco por concentración de campo y lo abren para que más rápido se separe. Y el interruptor abre rápido para que se aleje lo suficiente para que la rigidez eléctrica del aire ya sea más baja y se extinga el arco, ¿no? Verlos abrir y cerrar es siempre un aspecto impresionante. Pero hay una cosa que es muy interesante. Si esta fase de aquí va la onda senoidal así, y este lado de acá, la onda senoidal va al revés, cuando se toquen, el voltaje va a ser el doble o más, y van a hacer que falle el interruptor. De alguna manera tiene que establecerse un mecanismo, un sistema que mira las fases de los dos lados y empieza a ajustar uno y el otro. Por ejemplo, si esta es la línea que viene desde el SENACE, no la pueden ajustar, pero esta es la línea que sale de un generador. En la planta generadora yo puedo retrasar o adelantar mi generador para que se corra la fase un poquito la onda senoidal, de tal manera que estén en frecuencia las dos, que las dos suban y bajen al mismo tiempo para que cuando se toquen, entren sincronizadas y entonces la diferencia de potencial sea prácticamente cero, sea la misma de un lado que del otro. Esa sincronización es muy importante. Desincronizarlo implica que el sistema falle y se haga un cortocircuito que puede tumbar inclusive hasta la línea o hasta apagar una ciudad o apagar una región. Luego vienen los apartarrayos, que son unos objetos muy, muy interesantes. También la física de estado sólido, la ciencia de semiconductores, generó los de óxido de zinc, que son básicamente con lo que hacen los varistores. Y son pastillitas que van en tubos que van aquí adentro. Estos tubos aquí adentro de óxido de zinc, en una chaqueta, y luego aquí hay faldones, porque los faldones son necesarios para que el aislador no falle por lluvia o contaminación. Y aquí adentro estas pastillas son aislantes. Cuando está la línea trabajando en condiciones normales, el voltaje normal, ¿verdad? Por aquí, la corriente es cero, es un auténtico aislador, que es el tema que nos ocupa en esta plática. Pero conforme el voltaje va subiendo, conforme el voltaje sube, ese semiconductor de óxido, ese aislamiento de óxido de zinc se hace totalmente conductor y permite pasar la corriente cuando esté del lado positivo y cuando la corriente alterna llegue al lado negativo también. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un apartarrayos de 13 kilovolts y entra una onda de 30 kilovolts o de 50, al que lo tenga yo calibrado, a la hora que entra la sobretensión que viene por la línea porque cayó un rayo, porque hubo un cortocircuito o algo, esa sobretensión dispara la conductividad del óxido de zinc y se va a tierra y se extingue esa sobretensión que va por la línea y ayuda a resolver el problema antes de que llegue a un transformador o a un equipo caro que puede fallar. Y vamos a los aisladores ahora, los aislamientos externos. Los aisladores separan cables energizados de tierra, como ya lo dijimos anteriormente, y tienen algunos requerimientos interesantes. Uno, que es la resistencia mecánica. La resistencia mecánica es muy importante porque los cables que van en líneas largas a veces jalan un borrachazo y le dan un jalón muy fuerte al cable o lo que es las distancias entre torre y torre, hacen que tengan que tener cargas mecánicas fuertes. La resistencia eléctrica volumétrica, porque aunque sea un aislador
corpulento, no se puede que por dentro vaya a fallar eléctricamente, tiene que haber una resistencia volumétrica importante, pero no es la función más importante de un aislador. El tema es la resistencia al arco por una sobretensión como un rayo o una, y también la resistencia a la contaminación, que es probablemente el problema que más preocupa. La preocupación es la falla de la superficie por arrastre o tracking. O sea, ya les expliqué un poquito que los plásticos se carbonizan y ese carbón forma un camino conductor y la corriente puede ir por ese camino conductor. Todos los plásticos menos el silicón bien elaborado. Un silicón bien elaborado, un silicón mal elaborado vale gorro. Pero bien elaborado se carbonizan por arco eléctrico y reducen su capacidad aislante. Miren, aquí tenemos unos aisladores compuestos. Miren aquí, fíjense cómo está agrietado, fracturado el aislador. Miren aquí grietas. Miren aquí, hasta llega a perforarse al punto de que llega a la fibra de vidrio. Entonces, para poder entender cómo diseñar un aislador o cómo manejarlo, vamos a ver aquí dos cosas. Uno, que es la distancia de arco. La distancia de arco es simplemente la distancia mínima entre un metal y el otro. Un arco no se puede ir por aquí porque tendría que atravesar la porcelana. Y le cuesta más trabajo romper la rigidez dieléctrica de la porcelana que la del aire. Entonces, una sobrevoltaje se iría por aquí, bajaría por aquí y se metería al punto más cercano del metal. Eso se llama distancia de arco y es la distancia a la que ante un sobrevoltaje el aislador falla. Hay otra que es la distancia de fuga, que tiene que ver con el contorno que el aislador, que la corriente tiene que seguir para llegar hasta abajo. Obviamente, la distancia de fuga es más larga que la distancia de arco. ¿Cómo se mide la distancia de arco? Se pone un hilito en el metal, se corre recto y se estira y se llega hasta el otro metal y se estira y esa es la distancia de arco. La distancia de fuga se pone una cinta, una tela, masking, y se corre, se pega por abajo, se pega a los lados, se pega por abajo, y así se va corriendo, luego se saca y se estira y se mide. Esa va a ser siempre mucho más larga que la distancia de arco. ¿Por qué una? Aquí está, miren, la distancia de arco y aquí está la distancia de fuga. Aquí pueden ver un arqueo que ocurrió por falla en la superficie y aquí se ve cómo el arco va recorriendo toda la superficie. Cuando es una falla por arco, el arco hace así y el plasma caliente que sube se va levantando y el arco se separa, el arco se va separando y se extingue, se apaga. Y aquí en este caso, pues el arco se fue por toda la superficie porque el aislador estaba profundamente contaminado. ¿Qué pruebas se hacen? Para la distancia de arco se debe soportar transistorios o rayos y se hace una prueba que se llama la prueba de impulso. Para la distancia de fuga, que está hecha para prevenir las fallas por contaminación, se mete el aislador en una cámara de niebla salina o cámara de envejecimiento múltiple. Y aquí, miren, bueno, vamos a hablar de la de impulso primero. Para la de impulso se toma un generador de impulso, que es un equipo que tiene capacitores que se cargan en serie, después todos se cargan en paralelo, y después por unas esferas que conectan así todo, se descarga en serie en un solo trancazo. A la hora que unas esferas cierran, se descarga y manda una onda de impulso que sube. Esta de aquí subida es en 1.2 microsegundos y la bajada es como en 50 microsegundos. O sea, sube muy rápido y baja suave. Bueno, suave comparado con la primera. Y entonces, si el aislador falla, va a haber un arqueo de la parte alta a tierra y se bota el fusible. Si el aislador pasa, no pasa nada. Se oye paz, paz. Se oye como explosión, pero no pasa nada. La prueba de cámara de niebla salina
la prueba de cámara de niebla salina se mete el aislador en una cámara cerrada y se mete, esprea una niebla como si estuviera en el mar, en un norte o en una empresa en un lugar donde la polución de la empresa es demasiado fuerte y está todo nublado. Y entonces, primero se contamina el aislador en toda su superficie y después se pone la niebla salina y se empieza a aumentar la niebla y se ve hasta qué valor de sal en la niebla el aislador va a fallar. Esta es la norma IEC 60507, la anterior es la norma 61312.1. Bueno, ¿por qué los aisladores tienen toda esa convolución? Bueno, porque cuando estamos en lluvia, en las condiciones ambientales, cuando no llueve, se llenan los faldones de polvito. Y la lluvia, que ya dijimos que es aislante, va a estar cayendo y no pasaría nada. Pero como ahí está lleno de contaminante el aislador, se disuelve en el agua limpia y se hace un líquido conductor y la corriente fluye a lo largo. Por eso hay veces que tiene faldón grande y faldón chico, faldón grande y faldón chico, para que el faldón grande sirva de paraguas y el chico no se moje tanto, esté seco y entonces el aislador no falle. Pero cuando hay mucha lluvia y llueve así de lado y hay mucho viento y todo, pues todo se contamina. Y entonces la prueba de cámara de niebla salina es simular las condiciones de niebla para hacer fallar el aislador. Y acuérdense, ustedes que están viendo cuestiones de aislamiento, lo siguiente: ¿cuándo chocan los carros cuando empieza a llover? Pues nada más cuando empieza a llover. Cuando cae la segunda lluvia o la tercera, en la misma noche ya ningún carro choca. Los primeros carros chocan porque el piso está lleno de arena. Y cuando cae las primeras gotas, cuando cae el agua primera, se hace resbaloso el piso y los carros se resbalan y no pueden frenar bien y se hace el chocadero. Se sigue lavando el piso, entonces las llantas ya vuelven a tener agarre y ya no fallan. En el caso de los aisladores, exactamente lo mismo. Cuando empieza a llover se hace un líquido conductor. Conforme sigue lloviendo, ese líquido se va lavando y va quedando el aislador limpio y ya no falla. Siempre llueve, siempre se va la luz cuando empieza a llover. Cuando ya sigue lloviendo, ya la luz regresa, si es que la logran poner a trabajar y la hacen regresar, la luz regresa y ya no se vuelve a ir. ¿Ok? Bueno, entonces, de los aisladores externos hay aisladores compuestos. Es una genialidad. Una barra de fibra de vidrio que tiene una resistencia muy superior a la del metal. Estos aisladores que pueden cargar 30,000 libras, 15,000 kilos, 15 toneladas de carga en una barra de fibra de vidrio que tiene aproximadamente 30 milímetros, 3 centímetros. Y encima, esto de aquí hace la carga mecánica. Les dije, un aislador tiene que tener resistencia mecánica. Y luego tienen una parte, una chaqueta que tiene faldones que hacen la parte eléctrica y el efecto paraguas y el contorno grande para que la lluvia le cueste trabajo, etc. Y estos aisladores, cuando empezaron a hacer los de EPDM, todos formaban tracking, el arrastre superficial que les estaba indicando, el que les puse aquí atrás, ¿verdad? Este de aquí, ¿sí? Pero cuando se hace un aislador de silicón bien formulado, eso no pasa porque el silicio, cuando se rompe, no forma camino conductor. El silicón descompuesto no es conductor, es polvo, pero no genera conductividad. ¿Sí? Entonces los aisladores tienen mucha fama, están muy buenos. Se esperaba que tuvieran una duración de unos 20 años, pero son más baratos que el de porcelana en alta tensión y entonces se venden mucho, ¿verdad? Pero tiene el problema de que duran menos que la porcelana. Pero, entonces, ¿por qué no nos quedamos con la porcelana? Porque la porcelana tiene un detalle que ahorita vamos a ver. ¿Cuál es la gran ventaja de los aisladores compuestos? Esta, miren, repele el agua. Repele el agua, es el elemento hidrofóbico o hidrófobo. Entonces, permanecen secos en la lluvia. Entonces, está contaminado el aislador, empieza a llover, el agua
se le separen gotitas y no se hace un camino conductor, no se hace el arco, no se hace la falla, y las gotitas de agua van lavando el aislador, de ratito lo lavan y el aislador ya no falla. Entonces resulta que es un aislador maravilloso en el sentido de que donde los de porcelana fallaban como locos, estos de aquí fallan muy poco. Al principio el problema de estos era que a la gente le gustaba tirarles con rifle para ver quién tenía tan buena puntería de pegarle al palito del medio y hacerlo fallar, y cuando le pegaban pues se descompone la fibra de vidrio, entra la humedad y tiene falla. Pero ya eso ya se encerró. Luego vienen los aisladores epóxicos. Estos tienen una gran ventaja de que se pueden inyectar en volumen. Miren, aquí nuevamente, este es un TC, es un transformador de corriente, y aquí adentro lleva un conductor que manda una señal aquí abajo que permite saber qué voltaje tiene. Estos de aquí tuvieron mucho éxito, pero tienen el problema también de que forman tracking bajo ciertas condiciones. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Bueno, el aislador de porcelana o vidrio sería el aislante perfecto, sería el aislador perfecto, tanto así que lleva 150 y tantos años y lo siguen usando. Solo tiene un defecto: las ventajas mecánicas, resistencia volumétrica, no envejecen, resisten arcos, no tracking hasta que se erosione la capa vidriada, hasta que el vidrio se erosiona por arco y llega a la cerámica, entonces se forma carbonización, no antes. Entonces, ¿cuál es la desventaja? Pues que se moja la superficie. Si está contaminado y viene el agua y el agua se escurre a lo largo de la porcelana, pues lo hace fallar cuando hay contaminación. Es el único problema que tiene la porcelana. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que si queremos hacer el aislador perfecto, pues le ponemos un aislamiento de silicón como recubrimiento, hidrófobo, hidrofóbico, una película que haga que, como cuando uno encera su coche, se separen las gotitas y entonces ya no se moja y ya no se escurre el agua alrededor. Y entonces ya queda la marca más conocida de esto, bueno, en México pues es Silidriel, desarrollada aquí. Pero los aisladores de porcelana y vidrio, ese recubrimiento superficial tiene los siguientes requerimientos: que sea aplicable en línea energizada. Imagínense una subestación grandísima que tienen que quitar toda la energía para que le vaya a poner la pintura, pues está difícil. Hidrófobo, que recupere rápido la hidrofobicidad después de un aguacero, porque cuando se moja mucho, tardan un poquito en recuperar su repelencia al agua. El chiste es que el mejor producto es el que más rápido la recupera. Que no se le peguen los contaminantes para que el agua los pueda lavar cuando llueve, que no envejezca con la luz ultravioleta y que tenga una duración superior a los 10 años. Al principio decían, mira, con que dure 5 estamos contentos, y ahorita ya van 20 y tantos años, 28 años que siguen durando y nadie lo puede creer, pero ahí están jalando perfectamente. Los aisladores de porcelana y vidrio, en Querétaro se han desarrollado los métodos que ya se usan en todo el mundo para lavarlos en vivo. Dispositivos para desmineralizar en el campo allá en la sierra, el agua que se va a usar para el lavado, y aplicar el recubrimiento hidrófobo sobre la superficie. Aquí pueden ver esta técnica nuestra que se vende en todo el mundo, donde se está lavando un aislador de 230 kilovolts, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, de 230 kilovolts. Se está lavando con una técnica desarrollada de aquí en Querétaro y que es única y muy eficaz. Aquí se está aplicando el recubrimiento de una subversión. Esto es en muerto, aquí no está energizada, y aquí se ve cómo quedan todos los aisladores recubiertos, y ya una vez que se aplica ya no vuelven a fallar cuando llueve, etc. Aquí está haciendo una aplicación en 2003 en un equipo aislado. Estos brazos son aislados y aquí está el operador aplicando el recubrimiento. Y entonces este tipo de mecánica hace que los aisladores de porcelana y vidrio se vuelvan otra vez lo mejor disponible en el mercado.
Luego viene otras cosas, otros tipos de aislamientos que se usan, que es para protección de fauna en las líneas, porque hay aves y trepadores que corren peligro y dañan las subestaciones cuando trepan por las estructuras aterrizadas y tocan las partes vivas. Un águila está muy tranquila, pero ya extiende las alas y toca entre dos fases y ahí queda, ¿no? Y entonces es todo un tema porque se daña la fauna y porque cuando hay un arco como estos pueden provocar un cortocircuito que interrumpe la línea eléctrica hasta que no se va a reponer la pieza que se rompe. Algunas veces nada más se hace el arco y sigue funcionando, pero otras veces sí hay daño. Y aquí solamente mostramos una solución y ya para terminar, para que vean las utilidades que pueden tener los materiales aislantes. En este caso es para que los roedores, las víboras, no se suban por aquí para alcanzar los nidos arriba de las subestaciones, o en este caso ratoncitos o ardillas. En este caso, para que las aves que en las líneas de transmisión echan sus guanos y demás, pues no contaminen el aislador y lo hagan fallar. Esto se cubre sobre las campanas y ya no falla. Esto de aquí para proteger un pedazo de la subestación para que si un animal se sube, pues no toque la parte de alta tensión y no falle. Esto de aquí para que las aves vean que hay un alambre. A veces van volando y no ven el alambre y ahí queda. Entonces, como esto se mueve con el viento, entonces ya no chocan con él. Y aquí están las referencias porque algunas de las fotos y material que se tomó del internet, nada más para explicar el tema, y aquí están todas las ligas y todas las referencias que se utilizaron. Pues muchas gracias por su atención, esto es básicamente el tema, y así muy barrido, muy por encima, y queda a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Muy, muy interesante su charla. En el chat hay dos preguntas que se las voy a hacer. La primera, preguntan si el FC6 no es tóxico. ¿El qué, perdón? El SF6. Ah, el SF6, ándale, me agarraste en curva. Fíjate que no te lo podría contestar. Esa parte no lo he trabajado y eso no te lo sabría decir. Qué pena. Pero a lo mejor alguien sabe por ahí, alguien nos puede comentar por ahí. ¿Alguien que quiera comentar? Porque la segunda pregunta va relacionada. Si el SF6 se degrada cada vez que haya una interrupción de corriente. No. Eso sí te lo puedo decir. Tiene la gran cualidad de que se recombina. Mira, los interruptores en SF6 que maneja ABB, Siemens y otros, a veces que hacen interrupciones de 2 o 3 por día, por años, ¿sí? O sea, abren y cierran el circuito y el SF6 se recombina y sigue allá adentro, se sigue pueden usar. Okay. Ahorita Gustavo justamente contestó que el SF6 no es tóxico y no presenta riesgos directos para las personas o los animales. De hecho, este gas se utiliza en diagnósticos médicos. Sin embargo, debido a su mayor peso, el SF6 que se fuga puede asentarse en zonas bajas y desplazar ahí el oxígeno. Eso. Qué bueno. Muchas gracias. El siguiente pregunta que le llamó la atención cuando contó los anillos, ¿por qué los contó para saber la tensión? Ok. Mira, más o menos 9 platos son para una línea de 115 kilovoltios. Unos 18, 20 platos son para una línea de 230. Y unos 30 platos, 20 y tantos platos son para una de 400. En este caso, más o menos así muy rápidamente conté que eran como 20, alguna cosa así. Entonces, por eso supuse que eran 230. Okay. Y para 13.8 lleva 1 o 2, para 34.5 lleva 3 platos. No es regla total.
es una regla de dedo así aproximada, pero por eso fue. Sí, supongo que con la experiencia es lo que han visto cómo se van más o menos el número para más o menos ver el tipo de tensión. Sí. En el caso de una línea de 400 kilovolts debe haber sido 4 metros y entonces a lo mejor ahí la pértiga se hubiera visto a lo mejor un poco más larga. Ya, ok. Y pues bueno, igual Raxel comentó que el SF6 es un gas inerte, por lo tanto no es tóxico. Y Okay. el ingeniero Galde, no entiendo, nos pone más o menos 10.000 volts por plato. ¿Nos podría decir? ¿Me repites? Ajá, es que decía que si de las cuentas que usted estaba haciendo por los platos, que si son más o menos 10.000 volts por cada plato. Sí, más o menos, sí. Ahora, fíjate, estos platos que estaban ahí en esa foto son platos antiniebla. O sea, no nada más el ancho del plato, sino que además tienen un contorno y tienen una distancia de fuga por dentro muy, muy garigoleada para que tarde más la corriente en fluir alrededor. Hay unos platos que son casi lisos con apenas unos escaloncitos pequeños. Hay otros platos que son más convolucionados y hay otros muy convolucionados que de hecho los llaman aisladores de suspensión, campanas de suspensión, campanas antiniebla y campanas superniebla por el contorno que tiene alrededor. Y todas son de cabeza y bola, que es un herraje metálico que se engarza uno en el otro. O sea, puede ser la cadena de largo que quieras. Ok, muy bien. Iván Raxel nos comenta que la cantidad de platos puede variar en función de la contaminación de la zona, pero las cantidades son igual por el modelo, ya que existen platos de uso general y platos de niebla. De 8 a 12 son para 115 kilovolts. Ok. Y de 17 a 20 serían de 230 kilovolts y de 27 a 35, 400 kilovolts. Órale. Y ahorita llega una pregunta. Entre los aisladores de vidrio y porcelana, ¿cuál tiene el mejor desempeño? Ok. Es muy interesante la superficie del aislador de vidrio y la superficie del aislador de porcelana son iguales. Los dos son vidriados, los dos son superficies de silicio. Entonces, desde el punto de vista de comportamiento superficial a la contaminación, se puede decir que son iguales. Desde el punto de vista de resistencia mecánica, pienso que una cerámica bien curada, bien trabajada, puede tener mejor resistencia mecánica. Y un plato de vidrio puede ser que sea más fácil que se fracture. Yo no he visto, nunca he roto, lavando los aisladores, nunca he roto uno de porcelana, pero sí se me han roto algunos de vidrio con el chorro de agua cuando lo trabajamos a muy alta presión. Yo pensaría que el de porcelana es más resistente mecánicamente que el de vidrio, pero desde el punto de vista superficial, mientras no lo lleve a la ruptura, desde el punto de vista de aislamiento, yo podría pensar que son iguales, porque los dos son vidrio. Y también a los dos se les pega el recubrimiento igual, porque a fin de cuentas es la misma química de unión entre el recubrimiento y el sustrato. Ok, perfecto. Ahora preguntan, ¿qué tanto se puede acercar una persona a aisladores o boquillas de alta tensión? Bueno, aquí, ¿qué tanto se puede acercar? Mira, aquí hay déjame ver si puedo compartir aquí una pequeña foto por aquí. Permíteme un segundo. Sí, adelante. A ver si lo encuentro. A ver, déjame buscar. Básicamente, aquí hay un artículo de una enseñanza de este tema. A ver, espérame un segundo.
había un artículo de enseñanza de este tema específicamente que lo explica muy bien. Y lo iba yo a poner. Pero básicamente lo que dice, mientras lo encuentro. A ver, ahora sí, voy a tratar de compartir. Sí, adelante. Ya lo encontré. Mira, ahí lo ven. Mira, déjame ver. Mira, aquí tiene dos ejemplos muy interesantes. ¿Sí se ve este de aquí? Sí, el monito. Fíjate, aquí el operador se está trepando y dice que la distancia del cable a la mano de la persona debe ser mayor que el voltaje nominal. ¿Ok? Que el voltaje nominal. Entonces, aquí el voltaje nominal, por ejemplo, en una línea de 400 kilovolts serían 230,000 volts, entonces serían 2,30 metros. ¿Sí? La distancia mínima a la que se puede acercar, porque les había comentado que se considera 1 centímetro por kilovolt en condiciones de ambiente razonablemente seco, no lluvia o no. Pero aquí hay otro muy interesante por acá abajo, que dice que cuando yo estoy aquí trepado flotando y aquí está el aislador, la distancia D2 a la que yo me puedo acercar aquí es siempre y cuando la distancia de D1, que es la distancia a tierra, más la distancia de la cabeza al aislador, sea mayor que la tensión nominal. Entonces, este de aquí todavía va un poquito más lejos que lo que nosotros vamos cuando hacemos este tipo de trabajos, porque dice que me puedo acercar más porque estoy flotando, porque estoy conservando una distancia a lo que puede ser cualquier tierra, tal que la suma de la distancia a tierra más la distancia de cualquier parte del cuerpo al aislador sea mayor que la distancia esta. Entonces, si esta D1 es muy larga, según esta tabla, que es un curso de línea viva que están impartiendo, esta podría ser más corta. O sea, en pocas palabras, yo puedo acercar mi pértiga y acercarme más a la parte viva si estoy muy lejos de cualquier parte de tierra, que es más o menos el criterio que estábamos tratando de seguir cuando estábamos hablando de que podía uno subirse al andamio un poquito más. Okay. Y de la misma imagen, doctor, o sea, dicen que Perdón. no sé, la escalera tendría que ser aislante. Sí, sí, es correcto, la escalera tendría que ser aislante. ¿Y de qué material utilizan para aislar la escalera? Fibra de vidrio, básicamente fibra de vidrio. Ok, excelente. Sí, básicamente fibra de vidrio. Algunas escaleras que manejas con fibra de vidrio tienen los travesaños que son escalones de tubos de aluminio, porque la escalera va en esta dirección, en la dirección del eje Y, y el voltaje viene en la dirección del eje Y, y los peldaños están en el eje X, y son todos equipotenciales. Entonces, no importa que sean metálicos, ¿no? Exacto. Ok. Bueno, pues ya no veo más dudas del público. No sé si alguien más quiera la última pregunta antes de que el doctor nos abandone. ¿Alguien más que quiera? Pues creo que no, creo que Bueno, muy bien. a todo el mundo le gustó. En verdad le agradezco este tiempo y este tema que nos presentó. Le están agradeciendo que fue muy clara la explicación. También Muchas gracias, Jorge.
Y pues espero que luego nos pueda compartir la presentación para que podamos compartirla con los que hoy se Sí, acercan con nosotros. Les vuelvo a poner en el chat la liga para el formulario para que no se pierdan su constancia de participación, y ya que el doctor nos haga favor de pasar la información, pues ya también que puedan acceder. También decirles que en Facebook es donde pueden encontrar esta grabación, y pues esperemos que sea la primera de muchos, doctores. Siempre un honor escucharlo y hoy un gran honor haberlo tenido con nosotros. Ahí están mis doctores. al contrario, Dulce, el honor fue mío. Te felicito por el gran trabajo que estás haciendo en promover el instituto y promover que nos capacitemos más en las cuestiones eléctricas. De veras, tu trabajo es muy satisfactorio. Muchas felicidades. Muchísimas Y muchas gracias. gracias por la invitación, ¿no? No, de nada, al contrario. Pues muchas gracias a cada uno. De esta forma me despido y pues les deseo lo mejor, también un poco adelantado, y esta sería de las últimas sesiones que hacemos, pues, entonces ya no nos vemos. Una feliz Navidad un poquito adelantada. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchas Saludos. gracias. Sí. Hasta luego. Buena tarde a todos. Gracias.